Bienvenidos sean de nuevo a su canal Radio El Mestizo, su canal de información académica y cultural. Aquí de nuevo transmitiendo para ustedes desde el puerto a todos los radioyentes de habla hispana. Hoy transmitiremos una presentación llamada El trastorno del espectro autista, o TEA, explicado por el doctor en psicología Leandro Navas Martínez, académico de la Universidad de Alicante en España. Esta presentación fue hecha el 25 de abril, un día jueves, del año 2019, dentro del auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso. La temática que va a tratar el doctor Navas es sobre el trastorno del espectro autista, dicho anteriormente, que en sí está caracterizado por el déficit de desarrollo en el funcionamiento social, personal, académico y ocupacional, que va desde las limitaciones específicas del aprendizaje, que es de un grado leve, hasta las deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. Aquí, en esta presentación, va a ser un recorrido histórico pasando por los clásicos como Leon Kanner, Hans Asperger, incluso del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, así como también va a dar a entender conceptos en el cual involucra este trabajo, como autismo, teoría de la mente, un pensamiento literal, empatía, entre otros. Con ello, también dará a conocer sobre los posibles orígenes del TEA, desde la perspectiva del conductismo hasta pasar por la neurociencia. Además, mostrará sus características mentales, emocionales, sociales y cognitivos que posee el sujeto al momento de querer desenvolverse. Espero que disfruten esta transmisión y comenzamos desde ahora ya. El TEA. Al hablar del TEA, voy a seguir el esquema que tienen en la diapositiva. Voy a hacer una breve introducción, luego voy a hacer un recorrido histórico. Primero se hablaba de autismo, luego empezó a hablarse del trastorno de Asperger, luego empezó a hablarse del trastorno del espectro del autismo como un continuo, y posteriormente en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, se categoriza como un trastorno del neurodesarrollo. Y por último trataré de contarles las diversas hipótesis explicativas de este trastorno que yo conozco. Y digo que yo conozco porque puede haber muchas más. Con mi ignorancia, que dan apercibidas, se pueden llenar 150.000 millones. ¿Qué es el TEA? Obviamente no es una nueva raza de género. Son las siglas trastorno del espectro del autismo. ¿Y cuáles son sus causas? Pues depende del enfoque. Dependiendo de qué enfoque teórico, desde qué perspectiva teórica se analice el trastorno, así diremos que las causas son unas u otras. El trastorno del espectro del autismo supone dos grandes rasgos, o se caracteriza por la presencia de dos grandes rasgos: problemas en la comunicación y en la interacción social, y patrones repetitivos y restrictivos de actividades, de comportamientos o de interés. Entonces, si nosotros hacemos un conjunto con aquellas personas que tienen problemas de comunicación y de interacción social, y formamos otro grupo con aquellas personas que tienen problemas de comportamiento, que presentan comportamientos rutinarios, estereotipados y unos intereses escasos y restringidos, en la intersección de ambos conjuntos
estarían las personas del trastorno del espectro del autismo. Es decir, tienen que darse esos dos rasgos: problemas de interacción y comunicación social y problemas de comportamientos, de intereses, de actividades repetitivos y restringidos. ¿En qué se parecen entonces lo que hasta ahora se denominaba autismo y trastorno de Asperger? Porque ahora ya no se habla de autismo por un lado y de trastorno de Asperger por otro. Ahora se habla de trastorno del espectro del autismo. Pues serían los rasgos que hemos señalado como rasgos del espectro autista. Es decir, dificultades en la interacción social, problemas en la comunicación social, patrón de intereses escasos y muy restringidos y conductas repetitivas, conductas estereotipadas, conductas rutinarias. Si nos vamos al siglo pasado, el primero en hablar de autismo fue el doctor Leo Kanner. El doctor Leo Kanner trabajó en su clínica con 11 niños que presentaban unas características especiales. Y él fue el que introdujo en el ámbito de la psicopatología el término de autismo infantil temprano. ¿Qué características presentaban aquellos 11 niños con los que él estuvo trabajando? Pues lo primero que llamó la atención fue el aislamiento, lo que denominaba la soledad del autista. Bueno, de hecho, la palabra autismo se deriva del griego y quiere decir encerrado en uno mismo. Entonces, hay una incapacidad para mantener relaciones sociales, una incapacidad para relacionarse de modo natural con los demás. No hay capacidad empática, no hay capacidad para tener afecto, para demostrar sentimientos. Hace un momento me preguntaban, un bebé normal, cuando es cogido en brazos, amolda el cuerpo al cuerpo de los brazos que le están cogiendo. Un niño autista no. Un niño autista rechaza ese contacto. Y si lo acepta, es con un valor instrumental, porque le está llamando la atención la cadena de su papá, el brillo de la cadena de su papá en el cuello. Pero no por la comunicación afectuosa entre ambos. En el uso del lenguaje se observaban grandes problemas. De hecho, el 50% de los niños con autismo presentan lo que se conoce como mutismo generalizado. Es decir, no hablan. Y por lo tanto hay que emplear con ellos sistemas alternativos de comunicación. Y ahí volvemos a los diversos enfoques. Hay diversas escuelas, hay quienes prefieren el método Schiffer, pero claro, trabajar se acabó. ¿Y cómo pide una Coca-Cola en una cafetería? ¿Acaso el camarero o el garzón que me está atendiendo conoce cómo se dice Coca-Cola en el código Schiffer? Ese es un problema. Otros son los defensores de los pictogramas, de los cuadernos de comunicación. Y últimamente conozco casos de programas informáticos que se pueden adaptar a la tablet y que actúan como tableros de comunicación. Y además tienen una ventaja, coincide con el patrón de conductas repetitivas que muestran los autistas, porque eso de ir pasando pantallas encaja en su patrón de comportamiento repetitivo. De los que hablan, la mitad aproximadamente tienen problemas de ecolalias.
Es decir, te repetir aquello que me escuchaba. La ecolalia puede ser inmediata, repito lo último que escuché, o la ecolalia puede ser demorada, repito algo que escuché hace días. Y da igual la situación o el contexto comunicativo. ¿Cómo te llamas? Macarrones. ¿Cuántos añitos tienes? Macarrones. ¿A qué colegio vas? Macarrones. Es decir, no se persigue la comunicación, no se persigue el intercambio comunicativo. Hay repetición de algo que se escucha. Y en la cuarta parte, que sí que tiene una comunicación más o menos desarrollada, pues se producen inversiones pronominales, cambios en los pronombres, pueden decir tú en lugar de yo, o problemas a la hora de emplear el vocabulario. Es decir, quieren palabras inventadas por ellos mismos, palabras idiosincrásicas. Otra cuestión que observó el doctor Kahneman fue la obsesión por mantener sin cambios el contexto. Yo en esto soy un poco... Si me mueven esto de sitio, me altero. Yo llego a casa, me pongo a anotar y de pronto me preguntan mis cosas. ¿Qué pasa? El libro de psicología general no está donde está. Y eso me genera un problema. ¿Y qué más da donde esté el libro de psicología general y aplicada que yo estudié allá por el Pleistoceno medio, cuando se estaban formando los primeros fósiles y yo estudiaba para Sparks? Da igual, pero a mí me molesta ese cambio en el ambiente. Entonces hay una obsesión por la invarianza, una obsesión por mantener el contexto sin cambios y por mantener una serie de conductas rutinarias, una serie de conductas estereotipadas, que a veces son inocuas, aletear los brazos, pero a veces pueden ser autolesivas. Por ejemplo, pellizcarme el dorso de la mano. Si estoy todo el día repitiendo este comportamiento, finalmente voy a acabar con un hematoma o incluso sangrando. Son lo que se llaman conductas autopunitivas o autolesivas. Esa invarianza, esa obsesión por la invarianza, les lleva a no tolerar el cambio. Entonces, si vamos a introducir un cambio en su ambiente, primero hay que avisárselo. Antes hablábamos de los pictogramas. Pues el pictograma, desayuno. Y solo después de que él sabe que va a desayunar, entonces sacamos la taza de la leche o sacamos el pan tostado. Pero no al revés, porque si no, no tolera esos cambios que se están produciendo en su ambiente. No tienen imaginación, no tienen desarrollado el pensamiento simbólico. Entonces no les atraen las cosas que les atraen a otros niños. A cualquier niño le distrae un cuento. A un niño con el trastorno del efecto del autismo, los cuentos no los comprenden. Además, los interpretan literalmente. ¿Y cómo el lobo, que es del tamaño de un perro pastor alemán, va a tragarse a la abuelita en el cuento de la Caperucita? Esto no. Por favor, límpiate los pies en la alfombrilla. Se quita los zapatos, se quita los calcetines y hace literalmente lo que ya has dicho, limpiarse los pies en la alfombrilla. No son capaces de ver el doble sentido en el lenguaje. ¿Cuándo vamos a ir al cine? Pregunta. Respuesta. Cuando los burros vuelen y se pasa el día asomado a la ventana. A ver si ve a un burro.
En los casos que analizó el doctor Cales, aquellos niños presentaban una excelente memoria mecánica, una excelente memoria visoespacial. Eran capaces, uno de ellos era capaz de montar y desmontar un reloj en cuestión de segundos. Otro de ellos de completar un puzzle de muchas piezas en cuestión de segundos. Y eso llevó a Cales a sospechar que quizás estos niños tenían una gran memoria y que tenían una alta capacidad intelectual. Hoy sabemos que más de la mitad de los niños con autismo tienen colateralmente discapacidad intelectual. Tienen puntuaciones de 6 por debajo de 60. Y además, todos estos síntomas se aprecian durante la etapa del desarrollo inicial, es decir, durante la primera infancia. Bien, y ahí quedó establecida esta etiqueta nosológica: autismo infantil temprano. Pero fíjense, y estas son casualidades que ocurren en el mundo de la ciencia. Por la misma época, el doctor Asperger trabajó con otro grupo de niños en Austria y descubrió un trastorno que él llamaba psicopatía autista. Problema: Segunda Guerra Mundial, se incendia su clínica y sus hallazgos pasan desapercibidos para la comunidad científica. Es posteriormente, en la década de los 80, cuando Lorna Wynne redescubre este trastorno. Y precisamente se llama trastorno de Asperger porque ella le bautiza con el primer investigador que trató este tema, el doctor Asperger. ¿Cuáles son las características de los niños afectados por lo que se denominó síndrome de Asperger? Pues tienen puntuaciones de cociente intelectual elevadas. Tienen una inteligencia muy desarrollada. No tienen retraso en las habilidades lingüísticas. Es decir, hablan y se expresan, se comunican adecuadamente, con un lenguaje totalmente correcto. Ahora bien, prefieren la relación social con adultos en vez de con iguales de su misma edad. Tienen intereses rutinarios, intereses obsesivos. Yo conocía a un Asperger que se sabía de memoria todos los tipos de vehículos, los motores, la potencia, las dimensiones del eje, las dimensiones del gálibo. Se había aprendido las características de todos los automóviles que estaban en circulación. Suelen ser controladores y mandones. Hay que hacer lo que ellos dicen, hay que jugar a lo que ellos quieren. Tienen anomalías en el comportamiento social, no se relacionan adecuadamente con los demás, son literales y luego son muy rutinarios, hacen las mismas cosas siempre de la misma manera. Yo no sé si recuerdan aquella película, pues yo no me acuerdo del nombre. Bueno, no voy a hacer ahora el esfuerzo de acordarme, está en el almacén de memoria a largo plazo, pero no puedo recuperarlo. Le dieron el Oscar a Jack Nicholson, aquella persona que tenía la manía de andar para no pisar las rayas del suelo dando saltos y que cerraba 4 veces y abría 4 veces la puerta antes de abandonar su hogar. Así. Y siempre de la misma manera. Y si no se hacen las cosas siempre de la misma manera, se les genera un quebranto.
Y luego tienen una gran capacidad de atención y una gran capacidad de memoria. La primera vez que yo escuché hablar de este trastorno, un compañero me dijo: mira, no te calientes la cabeza, es como el autismo, pero con un alto nivel de inteligencia y de lenguaje. Es igual que el autismo, salvo que con un alto nivel de inteligencia y un alto nivel de lenguaje. Yo no comparto, pero bueno. Luego vino la idea del espectro autista. Asperger, autismo, no. Hay un continuo que tiene un extremo en una posición y un continuo que tiene el extremo en la otra posición. Y entre ambos polos del continuo, pues se ubican este tipo de personas. Esta idea la trasladaron al mundo de la psicología Witt y Gould en un estudio que hicieron con unos niños de un barrio de Londres que tenían problemas comunicativos, deficiencias sociales o deficiencias en imaginación, simbolismo, y que también presentaban conductas estereotipadas, conductas rutinarias. Se comprobó que de todos esos niños de aquel barrio londinense, solo el 2% encajaba perfectamente en la definición de autismo que proponía Leo Kanner, pero que el 36% de ellos mostraban alteraciones en mayor o menor medida dentro de los diferentes síntomas del problema y que precisaban a nivel educativo, a nivel psicopedagógico, de la misma intervención que los niños con autismo. Entonces se vio que había una asociación en ese grupo de chicos significativa entre las alteraciones de las relaciones sociales, las alteraciones del lenguaje y los comportamientos repetitivos y rutinarios. Entonces establecen un continuo organizando los síntomas desde los más graves a los más leves en 4 ámbitos: las competencias de reconocimiento social, las competencias de comunicación social, las competencias de imaginación y comprensión social y las conductas rutinarias, las conductas repetitivas, las conductas estereotipadas. A partir de ahí cambiamos el chip y empezamos a hablar de el espectro. Primero autismo, luego autismo y Asperger, luego continuo, ahora viene la idea del espectro. ¿Por qué se produce ese cambio? Se produce el cambio de considerar un espectro, el trastorno, porque ha habido cambios sustanciales. Es decir, se están ampliando los conocimientos continuamente. Ahora se sabe más que a mediados del siglo XX. Entonces se abandonan los diagnósticos categóricos y se habla de espectro autista. Y ahí, en el espectro autista, estarían otros subgrupos: los trastornos generalizados del desarrollo, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett, el trastorno de Asperger, el síndrome de Asperger, el autismo, el trastorno generalizado del desarrollo, etcétera, etcétera. Luego se ha mejorado el diagnóstico. Es decir, hoy en día hay pruebas que permiten diagnosticar autismo a los 18 meses. O está el coeficiente del espectro del autismo, el AQ, que permite valorar los síntomas o las manifestaciones del trastorno en personas de entre 4 años y edad adulta. Y además se ha comprobado que las puntuaciones del AQ se distribuyen según una campana de Gauss, es decir, según una distribución normal.
Y luego, y esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ha habido aumentos en la prevalencia. Hace 20 años había 4 casos de autismo por cada 10.000 niños. Y actualmente hay un caso de autismo por cada 100. ¿A qué se puede deber esto? Quizás porque se han mejorado los sistemas de diagnóstico. Quizás por los cambios sociales, económicos, por los cambios en las pautas de crianza, por el aumento de partos quirúrgicos, sin que sean necesarios, por los cambios de la alimentación, porque vivimos de otra manera, sometidos a más estrés, a más ansiedad, porque las mamás estando encintas cometen conductas de riesgo, qué sé yo, don Cristina, beber, fumar. En fin, lo cierto es que la prevalencia del trastorno ha aumentado. Ahí tendríamos la idea de trastorno de espectro autista como un espectro, como un continuo en forma de espectro. Fíjense, el caso más severo sería el autismo, luego vendría el Asperger, luego el autismo atípico, no se cumplen todas las características, no se dan todos los síntomas, el trastorno de desarrollo generalizado no especificado y las personas normales. Y ustedes dirán, ¿cómo está ahí en el espectro o en el continuo las personas normales? Sí, es que las personas normales a veces incurrimos en conductas propias del autismo. Les pongo un ejemplo personal. Corte Inglés. Sería algo así como almacenes para la vida. Algo así como para la vida. Bien. Cumpleaños de mi hija. ¿Qué quieres? Papá, ropa. Coge 18 prendas, porque no se pueden entrar más al probador, solo 18. Yo estoy en la puerta del probador, pasan 2 minutos, ya lleva dentro 3/4 de hora, no sale, y me sorprendo a mí mismo haciendo esto. Pues este balanceo del cuerpo es una conducta propia del autismo. Párense en un semáforo y fíjense qué hacen los conductores o las conductoras cuando el semáforo está con la luz roja. Conductas repetitivas. Unas son conductas de acicalamiento. Otras son conductas higiénicas. Otras son... Y repite la misma conducta. Es decir, las personas normales también a veces presentamos comportamientos propios del espectro del autismo. Por eso Baron Cohen nos incluye en ese continuo la población normal como parte del espectro del autismo. Y llegamos a la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-5, editado en inglés en el 2013 y editado en español por Editorial Médica Panamericana en el 2014. Y resalta 2 grandes síntomas, que fueron con los síntomas que yo empecé con aquellos 2 circuitos. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, como 2 síntomas básicos. Luego el manual no me voy a atrever, porque no hay nada que más me moleste cuando voy a una conferencia que el conferenciante lea la diapositiva. Me recuerda al karaoke. Pues si estáis para que la lea, para que la lees tú.
que la lean ellos. Y si no, nos pongan la diapositiva y cuéntalo tú. ¿Sí? No voy a hacer el karaoke. Pero para cada uno de esos dos grandes grupos de síntomas, el manual da unos indicadores. Patrón de comportamiento repetitivo, que va dando una serie de indicadores que nos pueden poner en la pista si ese criterio se da o no. Esos síntomas tienen que darse o aisladamente o en paquetes. Y luego generan un deterioro en la vida social o en la vida habitual de la persona. Por último, estaría el criterio de exclusión, es decir, el comportamiento de esta persona no se puede explicar mejor por otro trastorno mental o por otra discapacidad. Bien, ¿qué causa el autismo? Pues hay distintas hipótesis explicativas. Leo Kanner no llegó a aventurar ninguna, pero sí había una coincidencia. Los padres de los 11 niños con los que él trabajó eran padres que desarrollaban profesiones que demandaban un alto nivel intelectual, profesiones de cuello blanco, que eran distantes en el trato con sus hijos, eran poco afectuosos. Bueno, él no llega a aventurar ninguna hipótesis, pero se da esa coincidencia. Bueno, pues esa semilla cae en el campo del psicoanálisis y germina la hipótesis del trato parental. Yo el otro día decía, en un taller en el que participé, que soy un hombre de poca fe. Yo el psicoanálisis no me lo creo. El psicoanálisis es una teoría perfecta porque ni puede ser comprobada ni puede ser falseada. Porque tal y como está diseñada, es que entre el consciente y el preconsciente está el subconsciente, que actúa de filtro y no te deja acordarte. Esto lo estaba yo diciendo una vez en clase y un estudiante levantó la mano y me dijo, profesor, que mi madre es psicoanalista. Bueno, pues cuando su mamá en el laboratorio controle las variables espurias, maneje las variables independientes y como variable dependiente le genere un complejo de Electra, me vuelvo psicoanalista yo también. Entonces se acuñó la hipótesis del trato parental, que viene a decir que es el trato distante, frío, poco afectuoso que ofrecen los padres al niño la causa del autismo. Incluso llegó a acuñarse el término de padres nevera. Padres nevera, para hablar de este tipo de padres. Claro, según el psicoanálisis, pues los comportamientos que el niño con trastorno del espectro del autismo manifiesta son un mecanismo de defensa que emplea la criatura para castigar a sus padres por ese trato distante y frío que le ofrecen, etcétera, etcétera. Bueno, la hipótesis desde luego no se ha podido comprobar. Pero es que si alguna criatura con trastorno del espectro del autismo tiene la mala suerte de que lo trate un psicoanalista, mejoría cero. Salvo que sea por remisión espontánea. Anoche me dolía el estómago, hoy no me duele, no tomo medicamentos, remisión espontánea. Posteriormente, cuando surge a principios del siglo XX hasta la década de los 60, el enfoque conductista, pues lo que se viene a hacer es explicar los comportamientos
de las personas que tienen el trastorno del espectro del autismo en función de los principios de la teoría del aprendizaje, ya sea por condicionamiento clásico o ya sea por condicionamiento instrumental. Es decir, lo que se viene a defender es que la persona con el trastorno del espectro del autismo no recibe reforzamiento positivo tras las conductas adecuadas y sí recibe reforzamiento positivo tras las conductas inadecuadas. Es decir, es el contexto, el ambiente, las pautas de crianza lo que hace que desde la infancia temprana vayan surgiendo esos comportamientos problemáticos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues cambiar la conducta. ¿Cambiar la conducta cómo? Pues suprimir las rabietas, las conductas autolesivas, las conductas repetitivas y aumentar los comportamientos adecuados, la interacción social, la comunicación social. ¿Cómo? Pues manejando estrategias de reforzamiento, dar refuerzo positivo por las conductas apropiadas, o emplear el castigo o los procedimientos de extinción para las conductas inadecuadas. Esta teoría tampoco ha podido comprobarse. Esta hipótesis tampoco ha podido comprobarse. Sin embargo, y en relación con la anterior, los tratamientos basados en técnicas de análisis y modificación de conducta sí dan resultado. Lovaas consiguió que un autista con un tipo generalizado aprendiera a decir su nombre dándole como reforzador pequeñas porciones de chicle. Esta profesora que empleó la tablet como sistema alternativo de comunicación, en los primeros aproximaciones a la tablet les daba como reforzamiento positivo pequeñas porciones de chocolatina. Quiero decir, no puedo comprobar la hipótesis, pero en la intervención o el tratamiento que se deriva de ella, funciona. Luego vendrían las hipótesis cognitivas. En las hipótesis cognitivas lo que se resalta es que detrás del trastorno del espectro del autismo hay funciones cognitivas o procesos cognitivos que no se ponen en marcha adecuadamente o simplemente no se ponen en marcha. Y una de las ideas es que las personas del trastorno del espectro del autismo no comprenden el estado mental propio ni el estado mental de las demás, y que pueden estar fallando los procesos cognitivos básicos, procesos de percepción, procesos de atención o procesos de comprensión del otro. Hay entonces un problema cognitivo que es el origen de esos comportamientos anómalos. Y aquí hay un campo muy amplio de explicaciones de tipo cognitivo. Por ejemplo, la teoría de la disfunción ejecutiva. Hablan de que el fallo está en las funciones ejecutivas que ponemos en marcha para realizar la conducta. Es decir, las capacidades que necesitamos para controlar nuestro propio comportamiento y nuestro propio funcionamiento cognitivo. Planificar, ejecutar, evaluar, etc. Entonces, se ha comprobado que la corteza prefrontal no ha madurado en los niños que presentan autismo, y que precisamente es en esa corteza prefrontal donde reside la
los procesos cognitivos necesarios para controlar nuestras acciones, donde residen las funciones ejecutivas. Otra teoría es la teoría de la mente. La teoría de la mente no viene solo para explicar el trastorno del espectro del autismo. La teoría de la mente, el primero en interesarse por ella fue Piaget, cuando le preguntaban a los niños y a las niñas, fundamentalmente a las niñas, porque el mérito de Piaget es que toda la teoría epigenética de la inteligencia la plantea a partir de experiencias a las que somete a sus dos hijas. Oye, y manda uno un artículo a revisión, 2.500 sujetos, y todavía el revisor dice, la muestra parece pequeña. Y a ellos no hubieran publicado nunca un artículo, porque con sus dos hijas, no sé si el comité de ética hubiese aprobado, pero yo creo que la experiencia de Pavlov, hoy un comité de ética no lo permite, porque se le pueden ocasionar daños al perro. El perro se puede expresar. Bien. La teoría de la mente, entonces, de lo que trata de explicar, la teoría de la mente lo que trata de explicar es cómo perciben las criaturas su pensamiento. Y si se dan cuenta que el pensamiento no tiene una entidad real, es decir, que no es algo material, no es algo que se pueda tocar, que es algo ideal, que está en nuestra mente, pero que no tiene una entidad real. Y entonces, lo que plantea, en términos generales, es averiguar qué piensan los niños sobre su pensamiento, qué piensan los niños sobre la fantasía y la realidad, qué diferencias hay entre lo mental y lo no mental, si son capaces de entender los pensamientos y los sentimientos de otros, si son capaces de entender los pensamientos y los sentimientos propios, etc. Bien, pues, para analizar esa capacidad, es decir, si los niños poseen una teoría de la mente, se recurre a un diseño experimental que se conoce por el nombre de la falsa creencia. La falsa creencia es una historia cortada en viñetas. En la primera viñeta se presenta a las protagonistas del cuento. Esta es Sally, tiene una cesta. Esta es Annie, tiene una caja. Sally tiene una canilla y la coloca en la cesta. La tercera viñeta, Sally se ve que se marcha a dar un paseo. Mientras Sally está fuera, la otra protagonista de la historia coge la canilla y la pasa de la cesta de la otra niña a su caja. Dice, ahora Sally vuelve, quiere jugar con su canica. ¿Dónde la buscará? Los niños más pequeños dicen que en la caja. ¿Por qué? Porque confunden lo que ellos saben con lo que sabe la protagonista de la historia. Pero la protagonista de la historia no sabe que la canica está en la caja, porque no estaba delante cuando la cambiaron de lugar. Y si ella la dejó en la cesta, lo natural es que al regresar la busque donde la dejó, en la cesta. Bien, a partir de los 5 años o así, los niños ya adquieren la capacidad y realizan bien la tarea. Contestan que la va a buscar en la cesta porque es lo que sabe ella, con independencia de lo que sé yo, que como he leído toda la historia, sé que está en la caja. Bien, pues se realizó una experiencia empleando esta estrategia de la falsa creencia en niños con discapacidad intelectual, concretamente con síndrome Down, y en niños de capacidades similares con trastorno del espectro del autismo. El 80% de los niños con discapacidad intelectual resolvieron, a los 7 años o así, resolvieron bien la tarea. Los niños del trastorno del espectro del autismo, solo el 20%
resolvía adecuadamente la tarea de la falsa creencia. Esto llevó entonces a los defensores de la teoría de la mente a decir que el autista lo que le ocurre es que no sabe leer en la mente de los demás. No saben distinguir el pensamiento del otro del propio pensamiento. No saben comprender sus propios pensamientos, mucho menos comprender el pensamiento de los demás. En síntesis, desde esta teoría se defendería que los niños del trastorno del espectro del autismo tienen ceguera mental para leer en la mente de los otros. No obstante, esta hipótesis tiene un factor en contra. 100 de cada 20 TEAs resolvían bien la tarea de la falsa creencia. Y ahí la hipótesis no se ve confirmada, o la teoría no se ve confirmada. La teoría magnocelular. La teoría magnocelular viene a defender que las personas con trastorno del espectro del autismo sufren disfunciones en el conducto magnocelular del cerebro, que es el que procesa la información de tipo visual. Sin embargo, esta teoría tiene sus puntos, esta hipótesis tiene sus puntos flacos. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad sensorial que caracteriza a los niños, por ejemplo, con autismo, no escucha cuando lo llaman por su nombre y sin embargo detecta el ruido que está haciendo esta colega al tomar apuntes en su agenda y eso le absorbe la atención y sin embargo lo están llamando oye, oye, y como si estuviera sordo. Entonces la hipersensibilidad sensorial no solo afecta a la vista, afecta también a los otros sentidos. Y luego no explicaría por qué los niños con autismo no evitan los estímulos móviles predecibles. Por ejemplo, un niño con autismo severo es incapaz de ver unos monos animados en el televisor. Está aquello allí prendido. Ya he dicho antes, no tienen imaginación, no les gustan los cuentos. Y está dando saltos por encima del sofá. Ahora, siéntenlo ustedes delante del tambor de la lavadora. Si la lavadora tiene el tambor transparente, de pasta transparente, siéntenlo ustedes ahí. Como si fuera el espectáculo más maravilloso del mundo. Entonces, esta hipótesis no serviría para explicar este fenómeno, esta atención que prestan a los estímulos móviles repetitivos. Las explicaciones biológicas. Estas son las que más me gustan a mí. Luego les explico por qué. Hay, según algunos autores, detrás del autismo alteraciones genéticas. Y aportan como prueba que la incidencia del autismo es 2 veces mayor entre varones que entre hembras. Entre hermanos hay un 50% más de probabilidades de que si uno tiene autismo, el otro también lo tenga. Luego, hay enfermedades, problemas, que se transmiten genéticamente, ya sea por cromosomas, por genes dominantes o por genes recesivos, que llevan asociado el trastorno del espectro del autismo. Por ejemplo, el cromosoma del X frágil, la fenilcetonuria, etc. Luego están los estudios que se realizan con hermanos gemelos. Hay una alta proporción de que haya autismo si los hermanos gemelos son monocigóticos. La vinculación familiar es otro aspecto, es decir, hay antecedentes familiares, hay algún pariente que
y esta probabilidad está entre el 5 y el 10%. Y luego es que en los familiares se da lo que se denomina fenotipo autista amplio. Yo vi una entrevista que le preguntaban a una chica, ¿tú qué tienes? Dice, síndrome de Asperger. Dice, y me quedé tranquila, porque al menos ya sé qué era lo que tenía. Yo me sentía rara, no sabía qué era, bueno, ya sé, tengo Asperger, ¿vale? Le hacen las pruebas a su hermano, que era menor que ella, también tiene Asperger. Y entonces, ante esa situación, el padre acude a la clínica, le hacen las pruebas y también es Asperger. Es decir, hay un alto componente genético en el trastorno. También hay problemas neurológicos. Los problemas neurológicos lo que nos vienen a decir es que hay alguna estructura en el cerebro que o no funciona bien o está dañada. Por ejemplo, se ha comprobado que lesiones en la región posterior del tronco cerebral, del sistema vestibular o de la formación reticular son responsables del autismo, sobre todo las zonas del sistema límbico, que es lo que llaman algunos, porque ahora todo, no sé si aquí ha llegado la moda, me imagino que sí, ahora todo es neuroalgo. Neurociencia, neuroeducación, neuropsicología, esto va por moda. Los neuropsicólogos al sistema límbico le llaman cerebro social, el cerebro social. Luego se han comparado electroencefalogramas de niños sin TEA y electroencefalogramas de pacientes, de niños con TEA. Y se observan algunas alteraciones en algunas ondas especiales. Por ejemplo, la G3 que se activa con las novedades o la N170 que se activa ante la percepción de rostros. Luego se han comparado cortes de cerebro al microscopio. Y se ha visto, comparando el cerebro de una persona, si me permiten, entre comillas, normal, y una persona con trastorno del espectro del autismo, que hay menos células de Purkinje. Hay en el cerebro, hay un hipercrecimiento cerebral y las neuronas son más pequeñas en el cerebro social, en el sistema límbico. Pero claro, ¿cómo le explico yo a alguien cómo funciona un reloj si el reloj está apagado? Sí, yo puedo mirar al microscopio y comparar cortes de cerebro, pero ¿cómo están esos cerebros? Muertos. Aquí creo que se deje cortar partes de su cerebro para que lo miren al microscopio estando vivo, ¿verdad? Es decir, la persona está muerta. Entonces, ahí podría haber ciertas distorsiones. Por lo tanto, se recurre a los nuevos sistemas de diagnóstico, a la tomografía axial computerizada, a la tomografía por emisión monofotónica, a la tomografía por emisión de positrones, a la resonancia magnética, etc., que sí me permite observar cortes de cerebro mientras el cerebro está funcionando. Comparo el cerebro de personas sin TEA con los TAC, con las resonancias magnéticas de las personas sin TEA y con TEA, ¿y qué se descubre? Pues que hay una mayor dilatación intraventricular y una actividad por debajo de lo normal en el cerebro social, en el sistema límbico. Luego está la teoría de las neuronas espejo. La teoría de las neuronas espejo viene a defender que es que la persona con TEA tiene el espejo roto. Yo veo a esta colega que está escribiendo. Al ver eso, en mi cerebro se está activando el sistema que se activaría si yo escribiera. Es decir, mi cerebro está actuando de espejo del suyo. Bien, pues lo que viene a defender esta teoría es que esa parte del cerebro que funciona como espejo en los autistas no existe.
o dicho de otro modo, el espejo está roto. Claro, esta teoría no explicaría, por ejemplo, las ecolalias, porque el lenguaje del autista es ecolálico. Factores bioquímicos. Los factores bioquímicos, hemos dicho antes que en las observaciones al microscopio, se detectaba menor número de células de Purkinje en el cerebelo. Bien. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Es que las células de Purkinje son las encargadas de liberar una serie de neurotransmisores que inhiben la actividad de otras neuronas. Es decir, como vengo de España, voy a hacerlo a lo Picasso. Si esto es nuestro cerebro, y esto es un comportamiento, ese comportamiento es fruto de dos corrientes neuronales. Una activadora y otra inhibidora. Pues bien, las células de Purkinje lo que hacen es generar neurotransmisores que actúan en los circuitos inhibitorios de las otras neuronas. También se ha comprobado que los niños con trastorno del espectro del autismo tienen bajos niveles de GABA. GABA es una sustancia que también juega un papel en los circuitos inhibitorios. Y luego están las investigaciones sobre la serotonina. En el caso de la serotonina, imagínense que aquí tenemos en el eje horizontal la edad en años y en el eje vertical niveles de serotonina en sangre. Cuando nacemos, nuestros niveles de serotonina están elevados y conforme vamos creciendo van disminuyendo hasta alcanzar los niveles normales. Pues se ha comprobado que en el 40% de los niños con trastorno del espectro del autismo los niveles de serotonina se mantienen elevados durante toda su vida. Y también se ha encontrado que hay altos niveles de dopamina, de otros neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, etc., vinculados también con otro trastorno del neurodesarrollo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Las hormonas, pues parece ser que las hormonas también juegan un papel explicativo. Y hay pruebas de ello. Por ejemplo, los varones con autismo acceden a la pubertad muchísimo antes que sus iguales en edad. Mientras que las hembras con Asperger acceden a la menarquía, acceden a la primera menstruación, mucho después que sus iguales en edad. Es decir, ahí hay como un trastorno hormonal. Y luego la oxitocina. Los niveles de la oxitocina es una hormona muy compleja que juega unos papeles. Por ejemplo, la oxitocina es la responsable de las contracciones uterinas durante el parto. La oxitocina es la responsable de que las glándulas mamarias después del parto empiecen a segregar leche. Es decir, la oxitocina tiene ahí mucho que estudiar, mucho que estudiar. Bueno, pues se ha comprobado que el nivel de oxitocina en las personas con autismo está por debajo de la media. A modo de conclusión, miren, tracemos un eje vertical en donde representemos el desarrollo del lenguaje. Tracemos un eje horizontal en donde representamos bajos niveles de lenguaje, altos niveles de inteligencia, autismo de alto funcionamiento, altos niveles de inteligencia, altos niveles de desarrollo del lenguaje, síndrome de Asperger. Esta sería la mejor manera, a mi juicio, de diferenciar ambos trastornos, el autismo y el Asperger. Pero, como hemos dicho que estamos hablando de un continuo, pues voy a tratar de responder ahora a las dos preguntas que planteaba al principio. ¿Qué es el TEA? Yo decía, no es una marca nueva de té. Es un trastorno del desarrollo neurológico. El día menos pensado, vemos en la primera plana del diario, ya se ha identificado el gen responsable del autismo.
O ya se sabe que el autismo está determinado por una malformación en la subamígdala izquierda del hemisferio derecho. Y olvídense del trato parental, porque desde luego, eso ya digo, hay que tener mucha fe. ¿Cuáles son las causas? Yo me juego la cena de los presentes a que algún día se demostrará que es de origen orgánico, bioquímico o genético. Muchas gracias por su atención y si quieren hacer preguntas, aquí en el Bien, espero que hayan disfrutado la transmisión del Dr. Nava con respecto al TEA, cuáles eran sus características, sus orígenes y en qué consistía en general. Así también la relación que tiene con el Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, incluyendo con el autismo atípico. Y anteriormente con el trastorno de Rett o el síndrome de Williams. O el autismo de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, en la cual todo entra dentro del TEA, dependiendo del grado a la cual el sujeto esté. Bien, espero que de esta transmisión hayan logrado adquirir como conocimiento para que pueda ser usado en investigaciones, ensayos o para llegar a enterarse en qué consiste el TEA, para así tal vez ayudar o al menos tener una idea en qué consiste, ya que muchas personas están siendo diagnosticadas con este trastorno. Bien, nos estaremos comunicando para la próxima y les esperamos un buen día, una buena tarde o unas buenas noches. Hasta pronto.